Y me dice, bueno Lola, pues tengo este proyecto, me lo cuenta, me ilusioné muchísimo y bueno, yo creía en realidad que me llevaba para otro cargo, pero luego me propone el tema de dirección de fotografía. No, no, te estás equivocando, yo que te estoy hablando de la dirección. Y dije, uy, ¿no? Y al día siguiente pues estábamos en Málaga ya pues elaborando ya el guión técnico, ¿no? Me ilusioné muchísimo, el proyecto es una maravilla y bueno, Claro, porque por tú ahí. tenías otro contacto con la fotografía antes del Sí, cine, ¿no? sí, ¿Cuál era ese? sí, yo soy fotógrafa de eventos sociales, sobre todo me dedico a la fotografía de boda. Y bueno, y Fran conocía mi trabajo a través de esto, a través de redes sociales y ya te digo, pues por el contacto que habíamos tenido anteriormente en el otro proyecto. Ujú. En este caso, ¿cuáles eran las principales complejidades técnicas en cuanto a iluminación, fotografía? ¿Qué era lo más complejo? En un principio, cuando a mí Fran me propone la idea, yo creía que era una cosa muchísimo más sencilla de lo que fue después, porque claro, si partimos de la base, por ejemplo, que la iluminación es lo que le va a transmitir al espectador una sensación u otra, ¿no? Pero a la misma vez controlábamos la variable de que es una edición en blanco y negro, que había que adaptar la luz a esta edición y por otro lado también recrear parte de la luz del 1950, pero además tenía que entenderlo el espectador, es decir, porque las cosas en 50 años han cambiado muchísimo. Entonces en un principio parecía sencillo, bueno, pues esto, ¿no? Pero luego sí ha tenido una serie de complicaciones, porque era una iluminación donde no se podían utilizar filtros, no se podían utilizar una serie de cosas para suavizar la luz, o etcétera, ¿no? Tenía que tener un contraste fuerte también, ¿no? Y bueno, y todo esto adaptarlo, no sé si me explico, desde, o sea, tomando como referencia la luz de hace 50 años a nuestros días. No sé si me explico un poco, ¿no? Entonces, claro, son muchas complejidades, Sí, ¿no? Sobre el terreno, pero me imagino que también ha habido parte de disfrute, ¿no? Cuéntanos la sí, parte buena. sí, porque esto lo salvamos analizando mucho el séptimo sello y por otro lado elaborando un guión técnico paso a paso, escena por escena. La parte buena de todo esto es que, bueno, yo es como cumplir un sueño en el sentido de que a mí es que me encanta el cine y que la vida a mí, pues por circunstancias, me da la posibilidad de hacer lo que, sin yo esperarlo, de hacer lo que me gusta. Esto es una de las partes. Y luego es, pues, trabajar con Fran Capilla, que es un director tremendo, porque en parte es muy generoso a la hora, ¿no?, de transmitir un saber, ha sido como hacer un máster, ¿sabes? Y también con tus compañeros del equipo técnico, ¿no? Háblanos un poco también de su trabajo y de cómo se han ensamblado todos. Sí, esa es la función de un director también, ¿no? Es, digamos, fusionar todos los departamentos. Para hacer un buen director tienes que saber delegar. ¿Y qué es lo que le ocurre a Fran? Pues que esta parte la elabora muy bien. Entonces, la gente va muy bien preparada al rodaje. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y ante posible imprevisto, él no funciona desde el mandato, sino desde su propia actitud. Entonces es como, yo de él me esperaba algún tipo de mandato, sin embargo, ¿no?, su actitud me hace llevarme a un sitio o a otro, ¿no? ¿Y crees que el espectador valora el trabajo de un director de fotografía cuando ve una película, que lo tiene en cuenta? Bueno, yo creo que es la parte, fíjate, la parte invisible, pero es la parte que está ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay una valoración, o sea, puede valorar otro experto, pero a lo mejor pasa desapercibido para un espectador, ¿no?, de calle, ¿no?, como somos más o menos todos. Pero ya con el hecho de alguna manera yo enterarme de que ha generado una sensación u otra, para mí esto ya es una valoración. Y esto, pues bueno, pues va ensamblado y va en conjunto con el trabajo de todo el equipo. ¿Se te ocurre ahora alguna anécdota del rodaje que quieras compartir con nosotros? ¿Algún Wow, momento divertido? anécdotas muchas, muchísimas, ¿no? Y una de ellas, bueno, pues recuerdo allí en el convento de Caños Santos, que también desde aquí le quiero agradecer la labor que han hecho ellos por la oportunidad que nos han dado de estar allí con una comunidad tremenda.
Pues bueno, pues recuerdo en una de estas que uno de los actores que iba rodando como una especie, no quiero contar mucho tampoco para desvelar, con una especie de así como de plataforma, pues se cayó, ¿no? Esto era uno de las anécdotas. Pero bueno, anécdotas muchísimas, lo que pasa que ahora mismo no te puedo contar. Nos hemos reído mucho, nos lo hemos pasado muy bien. Al final es muy gratificante, ¿no? Formar parte de ese proyecto. Mucho, mucho. Y además es gratificante dedicarte a algo que te apasiona, ¿no? ¿Cómo eran las jornadas de rodaje para ti? ¿Cuántas horas le dedicabas en cuanto a la planificación, al hecho de hacer esa fotografía? ¿Cuánto eran las jornadas? Planificación muchísima, muchas reuniones, mucho para que todo, ¿no?, saliera adecuadamente y de la forma más ágil posible, ¿no? Eso en cuanto a la planificación. En cuanto al rodaje, los rodajes son muy cansados, porque son muchas horas. Estamos hablando de que, bueno, pudimos estar uno de los días en Caño Santo pues 12 horas, 13 horas. Y además, bueno, pues hay veces que los paros tienen que ser muy justitos, ¿no? Y todo tiene que estar cronológicamente, ¿no?, muy bien estructurado para que... Es muy cansado, pero este cansancio cuando estás haciendo algo que te gusta, no lo notas. Y esto, el calor del equipo, como el equipo, digamos, te sostiene este cansancio, eso es genial. Lola, ¿qué crees que va a ser lo que sorprenda al público de este corto? ¿Por qué deberían verlo? Bueno, porque la parte les va a sorprender toda digamos, el corto en sí, desde el principio hasta el final, porque te mantiene, esto es el objetivo nuestro, ¿no? Te mantiene expectante, es como también un poco esto que hablaban antes mis compañeros, ¿no?, de valorar el bien, el mal, donde se posicionan los personajes, ¿no?, como que tiene también un sentido como un poco más profundo, ¿no?, y está un poco abierto a la interpretación del espectador. Pues muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Gracias a vosotros.